¿Sabías que cada 40 segundos, en algún lugar del mundo, una persona muere por una enfermedad cardiovascular que podría haberse prevenido con cambios simples en la alimentación? Cada 40 segundos. Mientras ves este video, mientras respiras tranquilamente en el lugar donde estás ahora, decenas de corazones están dejando de latir en silencio, víctimas de arterias obstruidas y presiones arteriales descontroladas que avanzaron durante años sin dar avisos claros. Y lo más doloroso de todo es que la gran mayoría de esas muertes no ocurren por falta de tecnología médica ni por diagnósticos complejos. Ocurren porque nadie les dijo a tiempo que existía una semilla pequeña, barata y accesible que podría haber cambiado completamente el curso de su historia. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. Más de 17 millones de personas mueren cada año por problemas relacionados con el corazón y las arterias, según datos de la Organización Mundial de la Salud. 17 millones. Un número tan abrumador que supera a cualquier otra causa de mortalidad en el planeta, incluido el cáncer, los accidentes y muchas enfermedades infecciosas combinadas. Y detrás de cada una de esas muertes hay un mismo mecanismo biológico que se desarrolla en silencio durante décadas. La acumulación progresiva de placas de ateroma en las paredes de las arterias, acompañada casi siempre de un aumento sostenido de la presión arterial que erosiona el sistema cardiovascular desde adentro. Lo que la mayoría de las personas no sabe, lo que raramente se menciona en las consultas médicas tradicionales de 10 minutos, es que existe una semilla específica que los cardiólogos más actualizados han empezado a recomendar con creciente entusiasmo debido a los resultados extraordinarios que está mostrando en estudios clínicos serios. Una semilla respaldada por investigaciones publicadas en revistas médicas de primer nivel. Una semilla que contiene una combinación única de compuestos capaces de actuar simultáneamente sobre la inflamación arterial, sobre la oxidación del colesterol, sobre la formación de coágulos y sobre la rigidez de las paredes vasculares. Y lo mejor de todo es que está disponible en cualquier mercado. Cuesta muy poco y puede incorporarse a tu alimentación diaria sin complicaciones. Hoy voy a decirte exactamente cuál es esa semilla, cómo actúa dentro de tu cuerpo, cómo consumirla de la forma correcta para obtener resultados reales y cuáles son los errores más comunes que anulan todo su potencial. Pero antes de revelarte su nombre, necesito contarte la historia de Ramón. Porque su historia es la de miles de personas que están viviendo con arterias cada vez más obstruidas y presiones cada vez más altas, sin saber que una pequeña decisión alimentaria podría cambiar por completo su destino. Ramón tenía 61 años cuando llegó a un punto que no deseaba llegar. Era jubilado de una empresa de logística, padre de 2 hijos, abuelo de 4 nietos, y hasta los 55 años había sido una persona relativamente saludable. Jugaba fútbol con sus amigos los fines de semana, caminaba con su esposa después de cenar y mantenía un peso razonable. Pero desde los 56, algo empezó a cambiar. El trabajo se volvió más estresante en los últimos años, antes de su jubilación. Sus hábitos alimentarios, sin que él lo notara, se fueron deteriorando lentamente. Las comidas rápidas, los embutidos, el exceso de pan blanco, los postres de fin de semana, el consumo creciente de alimentos ultraprocesados, fueron erosionando silenciosamente lo que había construido durante décadas de buena salud. Cuando cumplió los 59, Ramón empezó a sentir un cansancio inusual al subir las escaleras de su casa. Nada dramático, un leve ahogo, una necesidad de detenerse en el rellano para respirar un momento antes de continuar. Lo atribuyó a la edad, al peso que había aumentado, a la falta de entrenamiento. No le dio mayor importancia.
Pocos meses después, durante una reunión familiar, sintió un dolor extraño en el pecho, una presión opresiva que duró apenas unos minutos y después desapareció por completo. Su esposa le insistió en que fuera al médico. Él postergó. Fue un calambre, dijo. Comí demasiado en el almuerzo, no es nada. Pero no era nada pasajero. Era el primer aviso real de un sistema cardiovascular que llevaba años en declive, sin que él lo supiera. Un martes por la mañana, durante un chequeo rutinario que su esposa prácticamente lo obligó a hacer, los análisis de Ramón revelaron una realidad que él no esperaba. Su presión arterial estaba en 158/98, francamente alta, con daño incipiente en el endotelio arterial. Su colesterol total superaba los 280, con la fracción LDL peligrosamente elevada y la HDL muy por debajo de lo deseable. Y lo más preocupante de todo, una angiografía coronaria solicitada por el cardiólogo mostró que Ramón tenía 3 arterias coronarias con obstrucciones significativas, una del 60%, otra del 65%, y una tercera cercana al 70%. Estaba a un paso de necesitar un procedimiento de revascularización. El cardiólogo que lo atendía era un profesional de los que ya no abundan. Alguien que tomaba el tiempo de hablar con el paciente como persona, no como número. Le explicó las opciones quirúrgicas, los medicamentos que debía empezar a tomar y los riesgos reales que enfrentaba si no cambiaba drásticamente su estilo de vida. Pero también hizo algo que sorprendió a Ramón. Le dijo: además de los medicamentos y de los cambios generales que todos te van a recomendar, quiero que empieces a consumir diariamente una semilla específica. No es magia, no sustituye a nada, pero si la incorporas bien, los resultados que vas a ver en tus próximos análisis te van a sorprender. Ramón escuchó con atención. El cardiólogo le explicó con detalle cómo esa semilla actuaba sobre las arterias, cómo ayudaba a reducir la inflamación, cómo influía positivamente sobre la presión arterial y cómo, combinada con el resto de los cambios, podía potenciar enormemente los resultados del tratamiento. Ramón salió del consultorio ese día con una lista de cambios, una receta de medicamentos y el nombre de una semilla que hasta entonces había pasado desapercibida para él en cada visita al supermercado. 6 meses después, cuando Ramón regresó para su control, los resultados dejaron a su propio cardiólogo sorprendido. Su presión arterial había bajado a 128/82. Su colesterol LDL había disminuido significativamente. Los marcadores de inflamación sistémica, especialmente la proteína C reactiva, habían caído de forma notable. Y aunque las obstrucciones seguían presentes, todos los indicadores de estabilización arterial habían mejorado. El procedimiento invasivo que había parecido inminente 6 meses antes, ahora podía postergarse con una vigilancia estrecha. Ramón recuperó aliento, recuperó calidad de vida y recuperó algo quizás más valioso todavía. Recuperó la esperanza de poder envejecer al lado de sus nietos. Y esa semilla que cambió el rumbo de su historia es exactamente la misma que voy a revelarte en los próximos minutos. La semilla que el cardiólogo de Ramón le recomendó, la semilla que ha empezado a ganar un protagonismo extraordinario en la literatura científica cardiovascular más reciente, tiene un nombre que probablemente ya escuchaste alguna vez, pero cuyo verdadero poder desconocías: la semilla de lino, también conocida como linaza. Y antes de que pienses, eso ya lo conocía, no es nada nuevo, quiero que entiendas algo fundamental. Conocer el nombre de la linaza es una cosa. Entender exactamente por qué los cardiólogos están empezando a recomendarla con el mismo énfasis con el que recomiendan ciertos medicamentos es algo completamente diferente.
Y la razón tiene que ver con una combinación única de compuestos que prácticamente ninguna otra semilla concentra al mismo nivel. La linasa contiene 3 principios activos que trabajan de forma sinérgica sobre el sistema cardiovascular. Y esa sinergia es lo que la coloca en una categoría aparte. El primero de ellos es el ácido alfa-linolénico, conocido por sus siglas como ALA, que es una forma vegetal de omega 3 de altísima calidad. La linasa es, por peso, una de las fuentes vegetales más concentradas de omega 3 del planeta. Más que la chía, más que las nueces, más que cualquier otra semilla común. Y este omega 3 específico tiene un efecto antiinflamatorio directo sobre las paredes arteriales, reduciendo ese proceso silencioso que, como expliqué antes, es el origen de todas las lesiones endoteliales que desembocan en placas de ateroma. El segundo compuesto clave son los lignanos, un grupo de polifenoles extraordinarios que la linasa concentra en cantidades hasta 800 veces superiores a las de cualquier otro alimento conocido. 800 veces. No es una errata. Los lignanos tienen una capacidad notable para modular la inflamación sistémica, actuar como antioxidantes poderosos y, lo que es especialmente interesante para la salud cardiovascular, ayudar a reducir la oxidación del colesterol LDL. Esto importa muchísimo, porque el colesterol LDL no es realmente peligroso hasta que se oxida. Un LDL alto, pero no oxidado, tiene un impacto mucho menor sobre las arterias que un LDL moderadamente alto, pero oxidado. Los lignanos de la linasa actúan precisamente sobre ese proceso de oxidación, impidiendo que el colesterol se transforme en esa versión agresiva que verdaderamente daña el endotelio. El tercer componente es la fibra soluble, presente en cantidades generosas en la cáscara de la semilla. Esta fibra tiene la capacidad de unirse a las moléculas de colesterol en el tracto digestivo, impidiendo que parte de ellas sean absorbidas y facilitando su eliminación por las heces. Pero su papel no se limita a eso. La fibra soluble también alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, y estudios recientes han demostrado que la salud de la microbiota intestinal tiene una influencia directa y poderosa sobre la salud cardiovascular, sobre los niveles de colesterol, sobre la presión arterial e incluso sobre la inflamación sistémica. Cuando cuidas tu microbiota, estás cuidando indirectamente tus arterias, y la linasa es una de las mejores aliadas que puedes darle a tu sistema digestivo para ese propósito. Los estudios que respaldan el efecto de la linasa sobre la salud cardiovascular son impresionantes cuando los analizas en conjunto. Un ensayo clínico publicado en la revista Hypertension, realizado con pacientes que tenían presión arterial elevada y arteriopatía periférica, demostró que el consumo diario de aproximadamente 30 gramos de linasa molida durante 6 meses redujo la presión sistólica en un promedio de 10.000 mmHg y la presión diastólica en unos 7.000 mmHg. Estas cifras son comparables al efecto de algunos medicamentos antihipertensivos, conseguidas simplemente a través de una semilla incorporada en la alimentación diaria. Otro metaanálisis, que revisó múltiples estudios realizados en distintos países, confirmó que el consumo regular de linasa reduce de forma consistente tanto el colesterol total como el LDL, con efectos más marcados cuando se consume durante al menos 12 semanas. Pero quizás el dato que más impacta, el que verdaderamente marca la diferencia cuando entiendes lo que significa, tiene que ver con la estabilización y potencial regresión de las placas de ateroma. Investigaciones en modelos experimentales y estudios observacionales en humanos han sugerido que el consumo regular de linasa, combinado con otros cambios alimentarios y de estilo de vida,
puede contribuir a que las placas existentes se vuelvan más estables, menos inflamadas, menos propensas a romperse y generar eventos cardiovasculares agudos. En algunos casos, incluso se ha observado una ligera regresión del volumen de las placas. Esto no significa que la linasa disuelva las placas de forma milagrosa, ni que sustituya a tratamientos médicos necesarios. Pero sí significa que, dentro de una estrategia integral, es una aliada de un peso considerable. Y aquí viene algo que pocos explican con claridad, pero que es esencial entender. La linasa actúa sobre la presión arterial a través de múltiples mecanismos que trabajan en paralelo. Reduce la inflamación vascular, mejora la elasticidad arterial, aporta componentes que promueven la producción de óxido nítrico en el endotelio y ayuda a equilibrar el balance entre sodio y potasio en el organismo. El óxido nítrico es una molécula que las arterias producen naturalmente para dilatarse y facilitar el paso de la sangre. Cuando las arterias están inflamadas o dañadas, su producción de óxido nítrico disminuye. Las arterias se vuelven más rígidas y la presión sube. La linasa, a través de sus compuestos antiinflamatorios, contribuye a restaurar esa capacidad natural del endotelio. Hay una razón adicional por la que la linasa tiene un impacto tan notable sobre las arterias y la presión, y es su capacidad de actuar sobre el peso corporal de forma indirecta. La fibra y las grasas saludables de la linasa generan una sensación de saciedad prolongada. Ayudan a regular el azúcar en sangre y pueden contribuir a reducir los antojos por alimentos ultraprocesados. Cuando eso se traduce en una pérdida gradual de grasa abdominal, especialmente esa grasa visceral que rodea los órganos internos, el impacto sobre la presión arterial y sobre la salud cardiovascular en general se multiplica. No es la semilla por sí sola, es la semilla como catalizadora de una serie de cambios positivos que se van encadenando con el tiempo. Todo esto explica por qué el cardiólogo de Ramón insistió tanto en que la incorporara a su rutina. No era una recomendación genérica. Era una recomendación basada en un conocimiento actualizado de lo que la ciencia está documentando sobre esta semilla. Una semilla humilde, pequeña, disponible en cualquier parte del mundo, pero con un potencial cardiovascular que pocos alimentos pueden igualar. El problema es que, al igual que con la aspirina, con las vitaminas y con tantas otras herramientas de salud, conocer el nombre no basta. Hay que conocer el método exacto para que verdaderamente funcione. Ahora que ya entiendes por qué la linasa ha ganado tanto protagonismo en la literatura cardiovascular y cuáles son los compuestos que le dan su poder, llegamos al momento más importante de este video: saber cómo consumirla correctamente. Porque aquí es donde la mayoría de las personas falla sin saberlo. Compra la semilla con las mejores intenciones, la incorpora a su alimentación durante algunas semanas y después se frustra porque no ve ningún resultado real. Y en casi todos los casos, la razón del fracaso no está en la semilla, está en la forma en que se consume. El primer error, y quizás el más extendido de todos, es consumir la linasa entera, sin moler. La semilla de lino tiene una cáscara externa tan resistente que el sistema digestivo humano no puede romperla por completo. Eso significa que, si te la comes entera, la mayor parte de la semilla va a pasar por tu tracto digestivo prácticamente intacta y terminar en las heces sin liberar los compuestos beneficiosos que tiene en su interior. Tus arterias no se benefician de una linasa que tu cuerpo no digirió. Por eso la regla número 1, la más importante de todas, es consumir la linasa siempre molida. Puedes comprarla ya molida en tiendas especializadas, pero la opción ideal y más fresca es comprarla entera y molerla tú mismo en un molinillo de café o en una licuadora pequeña.
justo antes de consumirla, o al menos en pequeñas cantidades que puedas conservar durante pocos días. El segundo punto crítico es la cantidad diaria. Los estudios clínicos que han mostrado beneficios significativos sobre la presión arterial y la salud cardiovascular han trabajado con dosis que oscilan entre los 20 y los 30 gramos de linaza molida al día. Eso equivale aproximadamente a 1 o 2 cucharadas soperas colmadas. No es mucho más ni mucho menos. Menos de esa cantidad puede no ser suficiente para generar cambios medibles. Mucho más puede generar molestias digestivas como gases, distensión abdominal o incluso alteraciones del tránsito intestinal. La clave aquí, como con casi todo en salud, es la constancia, no la cantidad. 2 cucharadas diarias durante 6 meses producen cambios reales. 5 cucharadas durante 2 semanas no generan ningún beneficio sostenido. El tercer factor que marca una diferencia enorme es el almacenamiento. La linaza molida es extremadamente sensible a la oxidación debido a su alto contenido en grasas insaturadas. Si la dejas expuesta al aire, a la luz o al calor durante muchos días, sus ácidos grasos omega 3 se oxidan y pierden gran parte de sus propiedades beneficiosas. Peor aún, una linaza oxidada puede incluso tener efectos contraproducentes en el organismo. Por eso, lo ideal es moler pequeñas cantidades cada pocos días y conservar la linaza molida en un recipiente hermético y oscuro, preferentemente en la nevera o en el congelador. La semilla entera, en cambio, se conserva mucho más tiempo si está bien almacenada. Comprar poca cantidad de forma más frecuente es siempre mejor que comprar grandes cantidades que terminarán oxidándose antes de consumirse. El cuarto aspecto tiene que ver con la hidratación. La linaza tiene una capacidad extraordinaria de absorber agua debido a su contenido de fibra soluble. Si la consumes sin tomar suficiente líquido, puedes experimentar molestias digestivas, estreñimiento paradójico o incluso obstrucciones en personas especialmente sensibles. La regla es simple. Cada vez que consumas linaza, asegúrate de acompañarla con al menos un vaso grande de agua y mantén una hidratación adecuada a lo largo del día. Esto además potencia el efecto saciante y laxante suave de la linaza, mejorando el tránsito intestinal y contribuyendo al efecto beneficioso sobre la microbiota y sobre el colesterol. Las formas de consumirla son muchas y muy versátiles, lo cual hace más fácil incorporarla a la rutina sin cansarse. Puedes añadir 1 o 2 cucharadas de linaza molida a tu avena del desayuno, a un yogur natural, a batidos de fruta, a ensaladas, a sopas antes de servir, a tortillas de huevo, o incluso mezclarla con aceite de oliva para aderezar verduras cocidas. Otra opción muy práctica es preparar lo que se conoce como gel de linaza, remojando una cucharada de linaza entera o molida en medio vaso de agua durante varias horas y tomando ese gel en ayunas por la mañana. Esta forma de consumo potencia el efecto sobre el tránsito intestinal y sobre la saciedad durante el día. Lo importante es que elijas la forma que mejor se adapte a tu rutina y que la sostengas con constancia. Hay combinaciones que potencian su efecto y combinaciones que vale la pena considerar con cuidado. La linaza funciona especialmente bien cuando forma parte de una alimentación rica en vegetales frescos, legumbres, pescado azul, frutos secos sin sal y aceite de oliva virgen extra. En ese contexto, su efecto sobre las arterias y la presión se multiplica. Si la combinas con ajo crudo en la alimentación diaria, con té verde, con cúrcuma en las comidas y con una reducción clara de azúcares y ultraprocesados, estás construyendo una estrategia cardiovascular verdaderamente poderosa. Por otro lado, si tomas anticoagulantes de prescripción o aspirina preventiva en dosis altas,
Es fundamental que consultes con tu médico antes de incorporar linaza en cantidades significativas, porque el omega 3 que aporta puede potenciar sutilmente el efecto anticoagulante. No es que esté prohibida, pero sí conviene que tu médico lo sepa y ajuste si es necesario. Las personas con obstrucciones intestinales conocidas, con estenosis esofágica o con ciertas enfermedades digestivas específicas, también deben consultar antes de consumir linaza en grandes cantidades. Las mujeres con antecedentes hormonales sensibles, debido al contenido de lignanos con actividad fitoestrogénica, pueden consumirla sin problemas en cantidades alimentarias normales, pero es preferible conversar con el médico si hay alguna condición particular en curso. La regla general es siempre la misma. La linaza es un alimento notablemente seguro para la gran mayoría de personas adultas sanas, pero no es una excepción universal a la necesidad de consulta cuando hay condiciones específicas de salud. Y aquí hay algo que quiero que internalices antes de terminar. La linaza no es un remedio milagroso. No va a deshacer en 3 semanas lo que se acumuló durante 30 años. No va a sustituir a los medicamentos que tu cardiólogo te haya indicado. No va a permitirte seguir comiendo mal, sedentario y estresado, y aún así, tener arterias sanas. Lo que sí va a hacer, si la incorporas con el método correcto y con constancia, es potenciar todos los demás cambios positivos que hagas en tu vida. Es una pieza importante dentro de una estrategia integral, y su valor real se manifiesta con el paso de los meses, no de los días. Los primeros cambios en la presión arterial pueden aparecer a las 4 o 6 semanas. Los cambios en el colesterol suelen notarse a partir de los 3 meses. Y los efectos más profundos sobre la salud arterial y la inflamación sistémica requieren 6 meses o más de consumo regular. La paciencia, en este caso, no es una virtud abstracta, es parte del tratamiento. Ramón hoy vive con una energía que no sentía desde hacía años. Sigue tomando los medicamentos que su cardiólogo le indicó, continúa con sus controles periódicos, y ha convertido la linaza en una parte invisible pero constante de su rutina diaria. 2 cucharadas de linaza recién molida cada mañana, añadidas a su yogur natural o a su avena, acompañadas de un vaso grande de agua. Camina 40 minutos diarios con su esposa. Ha eliminado casi por completo los ultraprocesados de su casa. Y ha vuelto a jugar fútbol suave los fines de semana con sus amigos de toda la vida. Sus obstrucciones arteriales no desaparecieron, porque ninguna semilla hace milagros, pero se estabilizaron, dejaron de progresar, y su calidad de vida se recuperó de una forma que ni él mismo esperaba a su edad. Lo único que lamenta, dice a quien quiera escucharlo, es no haber conocido todo esto 20 años antes. Tú tienes hoy esa ventaja que Ramón no tuvo cuando todavía podía haber evitado llegar al borde del precipicio. Tienes el conocimiento antes de la crisis, no después de ella. Tienes en tus manos una herramienta alimentaria simple, barata y accesible que puede convertirse en una aliada poderosa para tus arterias y para tu presión arterial, si decides aprovecharla con el método correcto. Empieza hoy por lo concreto. Compra una bolsa de semillas de lino enteras en tu próxima visita al supermercado. Consigue un pequeño molinillo si todavía no tienes uno. Incorpora 1 o 2 cucharadas de linaza recién molida a tu desayuno durante los próximos 30 días y observa cómo te sientes. Acompáñala de los demás cambios que hagan falta. Más vegetales, menos ultraprocesados, más movimiento, menos azúcar, más agua, más horas de sueño. Agenda una consulta con tu médico para revisar tus niveles de colesterol, tu presión arterial y los marcadores de inflamación sistémica.
Y utiliza esos análisis como punto de partida para medir el impacto real de los cambios que vas a hacer. Y comparte este video con alguien que conozcas que tenga presión alta, colesterol elevado o antecedentes familiares de problemas cardiovasculares, porque esa persona puede encontrar aquí la información que durante años nadie le dio con la claridad necesaria. Si este contenido te abrió los ojos y te dio herramientas reales para cuidar tu corazón y tus arterias, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya consumías linaza antes de ver este video? ¿Sabías que se debía moler para que tu cuerpo pudiera aprovecharla? Quiero leer tu experiencia, porque cada comentario que dejas ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan con urgencia. Tu corazón hace su trabajo todos los días sin pedir nada a cambio. Devuélvele el favor cuidándolo con las mejores decisiones que puedas tomar hoy mismo. Hasta el próximo video.